Por supuesto, nosotros estamos viviendo una situación de crecimiento demográfico que ha disminuido en los últimos años. Particularmente delicado este tema es en los últimos 15, 20 años. Y ello afecta el conjunto del sistema social gradualmente, primero porque significa una población más adulta, una población envejecida, que va a tener necesidad de un sistema de seguridad social que va a tener que cubrir muchos años, esto en el contexto incluso del debate que estamos dando en el país sobre el tema de la AFP, es un tema cada día más urgente y cada día más complejo, porque soy una persona que vivía 65, 70 años, hoy día vive 85 años, obviamente eso implica que hay una cantidad de años muy grande que la seguridad social, sea privada o pública, tiene que cubrir. Y por tanto eso implica un cambio social importante. Implica un cambio social importante también en saber cuál es el espacio que le ofrece la sociedad a aquellas personas que, jubilándose legalmente a los 65 años en los hombres y a los 60 en las mujeres, tienen 20 años por delante de vida activa y de vida saludable en muchos casos. Y por tanto, ¿qué le ofrecemos a esa gente? ¿Cuál es el espacio que esta sociedad posmoderna le ofrece a la persona que queda fuera del mundo laboral, o para que siga en el mundo laboral o para que siga desarrollando una actividad que lo realice? De lo contrario, la reacción a este fenómeno es muy grave, porque ya hay países donde esto ha ocurrido y donde las tasas de suicidio, las tasas de estrés, las tasas de depresión en adultos mayores son muy grandes, porque la gente se encuentra que no hay una oportunidad de vida para este cambio tan significativo que significa el aumento de la edad de la población en los países que tienen mayor desarrollo. En el caso de Chile también afecta el hecho de que no tengamos una población joven en aumento significativamente, porque eso va a afectar la productividad, va a afectar la integración a trabajos tecnológicamente más avanzados, que siempre requieren una población nueva. De manera que el tema demográfico tiene un impacto social muy poderoso y desde muchos ángulos. Y es un tema que Chile tiene que discutir rápidamente y sobre el cual no ha habido en los últimos años, salvo en las intervenciones públicas que ha hecho el expresidente Ricardo Lagos, que colocó el tema demográfico hace varios años atrás y nadie se preocupó mucho del tema, y los estudios que se hacen a nivel académico. Pero el tema demográfico, insisto, es un tema cardinal de una sociedad chilena que tiene un nivel de desarrollo posmoderno muy agudo respecto de otros países latinoamericanos. Yo creo que aquí influye el que Chile es un país que tiene una capacidad de integración a los modelos posmodernos y a las realidades que se dan en países como Europa muy rápido, sea desde el punto de vista de la superestructura política, ideológica, sea desde el punto de vista de las costumbres de la vida de la gente. Y el país, en segundo lugar, ha experimentado un mejoramiento de los niveles de vida de la población muy significativo en los últimos años. Y tal vez sea este un elemento de medición para quien cree que Chile no se ha desarrollado. Chile ha experimentado desde el 90 en adelante un crecimiento muy grande, y ese crecimiento muy grande se expresa en el hecho de que la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo, que los jóvenes tienen más educación, que los jóvenes están cubriendo áreas de trabajo que antes no cubrían, que ha habido un traspaso de mano de obra de tareas pesadas a servicios. Hoy día prácticamente asesoras del hogar chilenas no existen en las agencias donde uno quiere contratar. Eso ha sido reemplazado por haitianas, dominicanas, peruanas, así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la temporería de la fruta en el norte de Chile, donde las trabajadoras están trabajando en los servicios, en los supermercados, en el casino de juego, y no en la temporería. Y por tanto esto es reemplazado por trabajadoras y trabajadores bolivianos. ¿Qué significa esto? Significa que la gente comienza a cuidar determinados niveles de vida y comienza a ocurrir lo que ocurrió en Europa ya desde hace más de 30 años,
que las familias, en vez de ser familias muy numerosas, son familias pequeñas, parejas jóvenes que tienen un hijo, parejas jóvenes que tienen dos hijos, que tienen hijos distanciados, porque existe la preocupación del crecimiento personal, existe la preocupación del desarrollo, porque la familia pequeña es una familia que cuesta menos, vivimos en una sociedad extremadamente competitiva y por tanto competir con 10 hijos en una sociedad como esta ya no es posible. Y la gente entonces comienza a tener la cantidad de hijos que se tiene en Europa, eso garantiza un cierto estatus, eso garantiza un cierto nivel de vida, ha disminuido también, puede parecer contradictorio, pero ha disminuido la vida familiar comunitaria del pasado, donde los abuelos se hacían cargo de los nietos y los padres trabajaba mucho el hombre. Pero cuando comenzó a trabajar en determinada área, las mujeres eran los abuelos que reemplazaban eso. Eso hoy día es más complejo. Ha desaparecido ese sentido de comunidad que existía en el pasado. Y por tanto, el hecho de que no haya un crecimiento demográfico significativo en Chile está adecuado a aquello que son los márgenes y las características de las sociedades que alcanzan un nivel de desarrollo importante, como Chile está en la OCDE. Chile está en la OCDE y los países de la OCDE, las familias tienen muy pocos hijos. Esto comenzó primero en los países donde el sistema de bienestar era muy desarrollado, es decir, el norte de Europa. Los suecos tuvieron pocos hijos, son 8 millones de habitantes, los noruegos, pocos hijos, los finlandeses, pocos hijos, Dinamarca, y eso poco a poco se fue extendiendo al norte de Europa y se fue extendiendo al conjunto de Europa, en la medida que las condiciones laborales fueron mejorando y que las familias fueron colocándose además objetivos de desarrollo, de crecimiento personal, de estudio, que fueron frenando el nacimiento de hijos, y a medida que la sociedad también se fue haciendo más compleja. En Europa el hecho de no tener la ayuda que se tenía en el pasado hace que la gente no tenga más hijos porque no tiene cómo cuidarlos si ambos trabajan. Y eso está pasando en Chile con gran celeridad. Chile es un país que recoge los fenómenos postmodernos, los fenómenos de las nuevas tradiciones de vida que derivan del tipo de desarrollo económico, las características de la subjetividad de la sociedad, mucho más rápidamente que otros países latinoamericanos. Por cierto, este es un cambio que tiene que ver con la vida cotidiana. Es cierto que la familia hoy día tiene una mayor planificación familiar. En los años 60, 70, cuando los anticonceptivos no eran comunes, o había razones religiosas para que no se vendieran en la farmacia, hubo razones religiosas tan poderosas como la píldora del día después, en un momento determinado, para que los anticonceptivos no entraran en Chile. Y entonces las familias no podían realizar ningún tipo de planificación, porque la gente tenía la cantidad de hijos que la mujer quedaba embarazada. Y de pronto una familia de alto nivel económico, pero también una familia media y también una familia pobre, tenía 6, 7, 8 hijos. Pues no había como manera de planificar y no existía ninguna posibilidad de abortar. De manera tal de que la llegada en Chile de los de preservativos y anteriormente a eso de las pastillas anticonceptivas, crearon una revolución en la vida de la mujer. Y ese fenómeno que se comienza a proyectar en Chile desde los años 60 con grandes polémicas religiosas y del mundo conservador se va disipando y la pastilla anticonceptiva se universaliza, como hoy día se universaliza después también de una discusión religiosa muy fuerte, la pastilla del día después para impedir embarazos no deseados. Y eso ha permitido que la gente en un mundo que es con mayor desarrollo, con mayores oportunidades, vaya planificando su familia, vaya estableciendo límites al crecimiento de la familia por razones económicas, por razones de espacio. Hoy día la gente se compra un departamento, no tiene dinero suficiente para comprarse un departamento de 120 metros cuadrados y compra uno de 60 metros cuadrados. Y para tener una vida relativamente confortable en un departamento de 60 metros cuadrados hay que tener 2 hijos. Y si tú tienes 7 es imposible vivir ahí.
Entonces tiene que ver con las características de la vida de hoy. Ya vivimos poco en casas. Antes las casas podrían ser buenas o no buenas, pero eran grandes y tú tenías posibilidad de agregarle piezas. Y cuando yo era chico, yo soy el mayor de 5 hermanos y vivíamos en una casa donde cabíamos todo. Hoy día esas casas no existen, los departamentos son pequeños y por tanto la gente acomoda su vida a la nueva realidad, probablemente una vida más cómoda, probablemente una vida con mayores oportunidades, es una vida también con más tecnología, con más acceso a la diversión, con más acceso a la ocupación del tiempo libre, pero además la pareja postmoderna tiene menos relaciones sexuales que en el pasado. Entonces la posibilidad de embarazarte, tú sabés que de pronto los embarazos, sobre todo los embarazos más complejos, tenés 3 días en un mes, y si no lo haces ahí, pasaste el otro mes, y así. Entonces también ese fenómeno influye mucho, pero básicamente también es más que una decisión, la familia accede a una realidad de la vida cotidiana. Si tú y tu pareja trabajan y todo el día, es difícil tener una gran cantidad de hijos. El mundo de hace 15 años atrás era todavía un mundo industrial, un mundo con grupos sociales. Nosotros vivimos en los últimos 15 años, claro, el retorno a la democracia, y por tanto también era un mundo de restablecimiento de derechos humanos, de derechos civiles, políticos, que habían sido negados por 17 años por una dictadura. Eso pasó en toda América Latina y pasó también en Chile. Y por tanto el mundo de 15 años atrás era todavía un mundo industrial, era un mundo que se estaba abriendo a la globalización, era un mundo que se estaba abriendo a lo que hoy día Zygmunt Bauman, el filósofo y sociólogo polaco, llama la sociedad líquida, donde no había una expresión todavía de la sociedad plena, la sociedad del conocimiento. Entonces, si tú me dices cuál era la diferencia 20, 25, 15 años atrás a la de hoy, es que hoy día todos los fenómenos de la sociedad líquida, del posmodernismo, del paso de la sociedad industrial que tenía determinadas características a la sociedad electrónica, a la sociedad digital, es plena. Y eso condiciona la vida de las personas, eso condiciona, tú puedes tener más o menos dinero, pero hoy día el mercado te abre la posibilidad de que tengas incluso una relativa pobreza tecnologizada. Es decir, de que no tengas tantos recursos para comer, para viajar, para hacer, pero que tengas pantallas de televisión, que tengas lavadora, que tengas juguera, que tengas las comodidades tecnológicas mínimas. Yo fui diputado en Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro, El Salado, Inca de Oro, es decir, en zonas mineras, donde la vida del minero económicamente es baja y sube de acuerdo al precio internacional del cobre, pero también de acuerdo al mineral que se va encontrando, especialmente en los pirquineros. Y hay un pueblito que se llama Inca de Oro, que fue un pueblo muy interesante, fue un pueblo con mucho desarrollo al inicio del siglo XX, porque era un pueblo donde se explotaba el oro, donde venían compañías de teatro desde Caldera, desde Europa a Caldera, a actuar al pueblito de Inca de Oro. Bueno, ese pueblito de Inca de Oro es un pueblo pobre hoy día, porque el oro se fue terminando, y en el paso de pocos años, de 15 años, desde cuando yo llegué a esa región como diputado, y posteriormente yendo de manera permanente a ese pueblo, uno se da cuenta del enorme cambio que experimenta la sociedad chilena. Eso significa casas de adobe, piso de tierra, porque eso mantiene la frescura de esa casa, techo relativo, porque llovía menos, después hoy día el cambio climático hace que llueva en el norte con mucha más frecuencia de lo que llovía antes podían pasar 50 años antes que cayera una lluvia, y por tanto la gente colocaba techos muy precarios en sus casas, y después de 10, 15 años uno vuelve y las casas son iguales, el piso es igual, pero está lleno de tecnología. Y
todo eso tiene una influencia importante en el crecimiento demográfico, en el impacto que tiene el crecimiento demográfico. El propio envejecimiento de la población va limitando el crecimiento demográfico, pero yo diría que el elemento más trascendente son estilos de vida que nos vienen desde las sociedades desarrolladas. Toda sociedad compite en un mundo global. Cuando uno compite en el mundo global, busca adecuarse a ese mundo global. Por tanto, sería completamente imposible que Chile, que es un país que está abierto a 63 mercados con tratados y acuerdos económicos y financieros y comerciales muy importantes, viviera de manera demasiado distinta a ese mundo y la gente siguiera teniendo 8 hijos, porque probablemente la mujer no podría trabajar, probablemente tendríamos una realidad social completamente distinta. Entonces hay una adecuación de los valores, de los estilos, de las formas de vida de las sociedades más desarrolladas, que se ve en América Latina y muy directamente en un país como Chile, que absorbe, por ser un país tan abierto económicamente, pero también por ser un país que siempre ha tenido una apertura cultural muy veloz a los fenómenos europeos, esencialmente en el ámbito político. El que estos fenómenos tengan una repercusión tan grande, máxime en esta nueva sociedad, y esta es la diferencia trascendente del Chile de los 15 o 20 años atrás, la de hoy, o dos elementos trascendentes. Primero, vivimos en democracia, tenemos una sociedad en desarrollo, en crecimiento, más grande o menor, dependiendo mucho de los fenómenos internacionales, de la economía internacional, del precio del cobre, de las materias primas, etc. Pero una sociedad que ofrece oportunidades. Por eso llegan los inmigrantes. Los inmigrantes no llegan a sociedades donde no se ofrecen oportunidades. La gente no se viene de Perú a Argentina, se viene de Perú a Chile, porque se ofrecen oportunidades. Va quedando trabajo que se va liberando de los propios chilenos. Así se produjo las grandes migraciones que se produjeron en Europa al inicio, desde el sur de Italia a Suiza, Alemania, hasta configurar ciudades completas de italianos, digamos, que cubrían los trabajos que no hacían ni los suizos ni los alemanes. Y esto va a pasar en Chile crecientemente. Entonces, ese es un factor. Y el otro factor es comunicacional. Es decir, tú visualizas a través de la televisión satelital y a través de las redes sociales, de la gran revolución tecnológica digital, de que el estilo de vida ha cambiado, que el modo de vida ha cambiado, que los departamentos son cada día más modulares y funcionales, y hasta la arquitectura te invita entonces a tener una familia reducida, y a eso agrega valores, estilos de vida, gustos, posibilidades de hacer mil cosas, debilitamiento del tema sexual por los estrés del trabajo, en fin, mayor individualismo en las personas y por tanto el querer tener familias funcionales, chicas, con las cuales poder moverse de un lado a otro. Todo eso es parte de una realidad nueva, que ya no pertenece al Chile del pasado. Pero es un problema porque Chile es un país que está estancado, vamos a ver ahora con el último censo, en 17 millones y medio de chilenos. Y este es un territorio gigantesco. Sí, yo soy partidario de eso, para mejorar el crecimiento demográfico de la población. Y de otra parte, no tenga ninguna duda, como ha ocurrido en Europa, de que la llegada de los inmigrantes significa un notable estímulo al crecimiento de la población. El inmigrante tiende a tener más hijos que los nacionales, ¿no? Por costumbre, por hábito. La población dominicana son poblaciones más numerosas en los hijos. Rápidamente ellos se van a adecuar a la nueva realidad. Pero en un primer momento la inmigración va a significar no solo que va a aumentar en 500, 600, 700, 800 mil la cantidad de personas que viven en este país, sino que al inicio ellos van a tener más hijos que los chilenos. Y por tanto el tema de la inmigración va a significar un crecimiento de la población hasta que esa inmigración se vaya adecuando al nuevo fenómeno de la hipermodernidad, de la posmodernidad, de la sociedad de oportunidades,
y por tanto vayan limitando el crecimiento de las propias familias. Bueno, toda población que se envejece tiene la tendencia a que haya menor cantidad de nacimientos. Y la población joven se incorpora rápidamente a los nuevos modelos de vida y a las nuevas oportunidades de trabajo. Y esas nuevas oportunidades de trabajo, y como hemos dicho, las nuevas oportunidades hasta en la vivienda, el hecho de que se haya desarticulado el sentido de comunidad de estas sociedades, y las dificultades para tener una asesora del hogar, por los espacios de vida, por problemas también de rendimiento económico, de ingresos, etcétera. Todo eso hace que se esté orientando hacia una población más vieja, de mayor edad, pero una población que vive más y que sin embargo la sociedad chilena no utiliza, y la sociedad del inicio del siglo XXI en general no está utilizando. Y allí vas a tener que tener una mirada muy importante, vas a tener que tener una mirada para estimular el nacimiento y el rejuvenecimiento de la población, pero va a tener que tener una mirada respecto de qué hace la persona que sale del sistema productivo, porque el propio sistema productivo le pide que salga, y que le cuesta infinitamente volver a entrar al sistema productivo, que tiene malas pensiones, aunque haya sido una persona que haya trabajado en cosas importantes, de cualquier manera tiene una baja pensión y tiene 20 años más de vida, ¿no? Yo vivo en Providencia. Providencia es, sobre todo en aquellos lugares donde no se han construido edificios y donde todavía se mantienen las viejas casas, es una población engañosa, porque es una población que tiene casas grandes, pero donde de pronto viven dos ancianos que ya viven en la mitad de la casa o en 3/4, porque no alcanzan a pagar la reparación de todo lo que se ha venido abajo en el resto de la casa. Y no alcanzan a pagar toda la luz, no tienen cómo calefaccionar. Es decir, hay una población que tuvo buenos niveles de vida en el pasado, pero que se deteriora mucho cuando llegas a la ancianidad. Eso no pasaba necesariamente porque la gente vivía menos. Pero hoy día, cuando tienes que vivir con pensiones que son muy bajas, para incluso gente que ha estado incorporada en el proceso productivo por muchos años, y esas personas viven 20, 25 años más de lo que se vivía en el pasado, bueno, claro, al final te va a llevar a un tipo de pobreza disfrazada, porque sigues viviendo en una buena casa, pero ya no tienes casi que comer, que es la realidad de muchos adultos mayores de barrios tradicionales como Providencia, como Ñuñoa y otros. Es decir, esto tiene un impacto en la realidad social del país muy grande, y por eso que la medida que tomó Bachelet en el primer gobierno de entregar una pensión solidaria a las mujeres que habían cumplido 60 años y que no tenían acceso a ningún tipo de pensión, ha tenido tanto impacto en Chile, porque son 2 millones de mujeres que reciben hoy día 100.000 pesos. Y eso, cuando tú recibes 100.000 pesos y tu marido tiene una pensión, sobre todo en regiones, es una ayuda inestimable. Es una mujer que no pudo trabajar nunca, o que trabajó como empleada doméstica o como empleada en algún negocio sin que le hicieran imposiciones, y que trabajó toda la vida en eso, o que trabajó toda la vida en la casa cuidando muchos hijos en aquellos tiempos. Bueno, esa mujer anciana hoy día tiene una pensión solidaria, y eso ha ayudado mucho la vida de la gente. Y todas las medidas que hoy día se están tomando por parte del actual gobierno Bachelet también es una ayuda muy grande hacia ese sector. Hay una focalización hacia ese sector, como hay una focalización hacia la gratuidad de la educación, que va a beneficiar al fin de este año a 350.000 jóvenes, y que esperamos que en los próximos años beneficie al 70% por lo menos de la población educacional, estudiantil, escolar y universitaria en Chile. Eso cambia el panorama, pero al mismo tiempo plantea mayores exigencias desde el punto de vista de las políticas públicas hacia los ancianos y de las políticas públicas para estimular el nacimiento de nuevos chilenos, vale decir, de una población infantil que rejuvenezca la población. Te doy un dato. Una de las cosas importantes
por las cuales se llegó al voto voluntario, que para muchos es un problema porque la gente vota menos y al votar menos tiene mayor solidez la democracia porque tiene menos legitimidad. Un sistema donde vota el 35% de los chilenos no tiene la misma legitimidad que un sistema donde votaban el 75% de los chilenos. Y por tanto el voto voluntario en todos los países del mundo reduce el número de votantes. Sin embargo, nosotros teníamos un problema real, que los jóvenes no se inscribían para votar, para ser ciudadanos y ejercer su derecho a ciudadano. ¿Y cuál es el punto? El punto es que el plebiscito que se realizó y que ganó el no y contribuyó a desplazar a la dictadura, se inscribieron y votaron más de 7 millones de chilenos. Y hasta antes del cambio del sistema electoral, el padrón electoral chileno era de 8 millones y medio, es decir, había aumentado un millón y medio de chilenos desde el 87 hasta el 2000 y tanto, cuando hicimos este cambio. ¿Qué significa eso? Que eran muchos más los mayores de 70 años que los mayores de 18 años en el padrón electoral. Por eso que es tan importante que hoy día tengamos un padrón electoral abierto a 13 millones y medio de chilenos, porque se produce un rejuvenecimiento del padrón electoral, de quien toma las decisiones, que es transversal desde el punto de vista etario. Y eso, claro, es una oportunidad para la política, pero es una oportunidad también para las políticas sociales, para la visualización de la gobernabilidad y del desarrollo de las instituciones. Entonces, son cambios que tú tienes que hacer para poder rejuvenecer. Yo creo que estamos muy aceleradamente llegando numéricamente a una población muy envejecida, a una población de adultos mayores más que de gente joven. Esto es un proceso muy acelerado, porque el crecimiento demográfico del país en los últimos años es cada día más lento. Y la tendencia de los países desarrollados que impacta en Chile a través de diversas vertientes, sobre todo la laboral, sobre todo la conductual, que se adquiere a través de la televisión, de las redes sociales, de las oportunidades que son también globales. Una familia que está pensando ir a estudiar afuera, hacer un posgrado, trata de no tener hijos durante un largo periodo, ¿no? A mucha gente se le pasa el tiempo también. Cuando una mujer llega a 40 años, es una mujer jovencísima, pero tiene dificultades para tener hijos, ¿no? Entonces hay parejas, yo tengo amigos que ha pasado el tiempo, que se dedicaron a estudiar, a recorrer el mundo, y de pronto se dieron cuenta de que ya era difícil tener un hijo. Entonces hay un conjunto de fenómenos de un mundo que tiene mayores oportunidades, de un mundo donde la gente planifica de acuerdo con el nivel de ingresos que tiene. Cuando hay gente que tiene más ingresos, tiende a tener una mayor cantidad de hijos, porque los puede solventar. En las capas medias hacia abajo hoy día hay un mayor control. Sobre todo, este es un país muy extendidamente de capa media. Y en las capas medias, que hoy día se han incrementado por las oportunidades de educación, es donde está frenado el crecimiento demográfico, más que en los sectores populares propiamente tal, aunque también allí, como la mujer tiene oportunidad de salir a trabajar, hoy ya hay un control de posibilidades de control del embarazo a través de las pastillas anticonceptivas, a través de los preservativos, a través de múltiples sistemas que antes no existían, pero además tienen los consultorios cercanos y por tanto la mujer tiene un nivel de asistencia mayor que el que tenía en el pasado desde el punto de vista ginecológico. Todo eso influye. En el mundo más popular también se están teniendo menos hijos. En las capas medias adecúan sus niveles de vida o adecúan el crecimiento de la familia al nivel de vida que tienen. Y no van a ir más allá porque eso significa cambiarse de departamento, porque eso significa reducir jornada laboral de la mujer, reducir ingresos, reducir aspiraciones que se van instalando en el mundo global. El envejecimiento se está produciendo en Europa y se produce en aquellos países donde tiene mayor impacto el fenómeno de la globalización y el fenómeno de los modelos de vida. Los países con mayor desarrollo y mayor protección social
ya tuvieron este fenómeno en los años 70, que fueron los países nórdicos. ¿Por qué? Porque la protección social era muy grande y por tanto el estado de bienestar socialdemócrata era muy potente, generó oportunidades de estudio, de trabajo, hombres y mujeres, generó también una manera de mirar la sexualidad que no estaba ligada a la procreación. Entonces, cuando caen los tabús religiosos, también eso es importante de considerar, ¿no? Antes la sexualidad estaba muy ligada a la procreación y aún el mensaje de la Iglesia Católica es ese, y es legítimo que lo sea, pero el Estado es laico y tiene que tener una política para el conjunto de los chilenos, y la sociedad es más laica, la sociedad es más secular, y por tanto ese mensaje no llega hoy día a la familia, a la vida cotidiana de la gente, digamos, ¿no? Y todo eso hace que la realidad de Chile se asemeje mucho a estas realidades de países más desarrollados, con mayores oportunidades. Y como te digo, ya en los años 70, en estos países donde había tal nivel de protección y tanto nivel de desarrollo, ya fomentaron un crecimiento demográfico muy pequeño y ya tenían una población adulta muy grande, porque los sistemas de salud funcionaban extraordinariamente en esos países, siguen funcionando igual. Es decir, los mejores niveles de vida del planeta probablemente, y la mejor calidad de vida del planeta probablemente esté en el norte de Europa, todavía, pese al clima. Pese al clima, pese a que hay países de estos, yo no sé cómo la gente puede ser más feliz en Noruega que en las Islas Canarias, pero en las encuestas, yo soy sociólogo, en las encuestas mundiales se dice que en Noruega es el país donde la gente se siente más feliz. Yo me sentiría feliz viviendo en las Islas Canarias y desdichado de vivir los 8 meses de penumbra total, ¿no es cierto? Cuando sale el sol 2 veces al día, la luz 2 veces al día, o solo en la mañana un rato y después todo vida nocturna. Bueno, pero esa es la realidad. Entonces Chile se está asemejando crecientemente a los países que están teniendo mayor inserción en la globalización, mayor desarrollo, y eso comporta modelos de vida distintos, y esos modelos de vida distintos se van adecuando a la geografía, se van adecuando a las oportunidades, se van adecuando a los departamentos, se van adecuando a los autos. Los autos antes eran grandes, familiares, hoy día son compactos, son autos para 4 personas, donde tú llevas, además hay que llevarlos con los chicos con silla, y por tanto son para 4 personas. Entonces el mundo se ha ido adecuando a familias pequeñas, ya no está adecuado a los viejos automóviles en que tú llevas 8 hijos arriba y el papá, la mamá y la nana, eso ya no existe. Entonces el cuadro es un estilo de vida, una forma de vida, que no coloca el foco en el crecimiento de la familia, sino que coloca el foco en las oportunidades, y en las oportunidades individuales. También influye mucho el individualismo, el que vivimos en una sociedad que, siendo tan líquida, la gente compite para vivir mejor, y se pierde el sentido de solidaridad. El amor también es líquido, hay una mayor inestabilidad en las parejas, ya las familias se separan con mayor facilidad, porque el amor pasa a ser líquido, el amor pasa a ser también instrumental. Eso también influye en la cantidad de hijos que se tiene.